Bien, una vez colocadas las condiciones de continuo para que el transistor esté en la zona activa, entonces ahora sí ya podemos introducir la señal que queremos amplificar. O sea, ya hemos generado una corriente de base que nos da una corriente de colector amplificada. El transistor PNP lo único que cambia es la dirección de las corrientes. Y estamos diciendo, lo primero que podemos decir es, generamos una corriente continua I sub P que nos produce una corriente I sub C beta veces más grande de la entrada, y esa corriente nos produce entre colector y emisor una tensión continua que va a tener dos máximos, más veces C y tierra, o menos veces C y tierra en el caso de los PNP. Las direcciones de las corrientes pues van en la otra dirección. Una vez teniendo esto, metemos la señal que nos va a generar una corriente que voy a llamar I sub P. O sea, esta corriente se monta sobre la de continuo, esta se amplifica beta veces en la salida, y obviamente la señal entre colector y emisor también empieza a variar, ya que lo primero que dijimos es que hay amplificación de corriente. La señal que le metemos aquí, que nos produce la señal, se ve amplificada, y si este voltaje que aparece acá es mayor al voltaje de la señal que queremos amplificar, pues tenemos amplificación de voltaje. Entonces lo que vamos a analizar ahora es meterle fórmulas, es qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando sobre una juntura polarizada en directo. ¿Verdad? Estamos haciendo esto, y hacemos la gráfica tensión base emisor corriente de base. Estamos trabajando con esta curva, que es la curva de una juntura polarizada en directo. Y lo primero que sabemos es que el comportamiento es no lineal. Ya habíamos visto que esta corriente depende del voltaje base emisor en un diodo, es decir, la corriente depende de la tensión y de la gráfica que corresponde a un diodo. Entonces necesitamos una fórmula, y como sabemos que I sub C es beta veces I sub P, que es lo que vamos, lo que se grafica es I sub C, y la fórmula de I sub C va a ser igual a I sub S, que es una constante de fabricación, depende de cada transistor, por E, y ya viene la parte no lineal, que es exponencial por el voltaje que aparece entre el emisor y sobre el voltaje térmico. O sea, en continua fijamos una corriente I sub C debido a un voltaje base emisor, y ese es nuestro punto de polarización, que siempre decimos que en continuo es aproximadamente 0,7. ¿Qué es I sub S? Es una constante de fabricación que va a depender de que del área de construcción del transistor. Obviamente, entre más área, más corriente tendrá. De Q, que es la carga del electrón, por la movilidad de los electrones sobre el dopaje, va a depender también del efecto térmico. Recuerden que NI es del efecto térmico, Na como dopaje, y W el ancho de la base. Ese es entonces una constante que va a depender de fabricación. Pues obviamente vamos a trabajar con la fórmula de arriba para poder determinar un modelo, porque inicialmente lo que vamos a hacer también aquí es llegar a un modelo de transistor para poder trabajar en un modelo de circuito. Ya teniendo esta parte, entonces voy a trabajar con la ecuación, y voy a decir en forma general que lo que voy a tener en como corriente de salida es la suma de una continua más una alterna. I sub C de continua más una I sub C de alternador de señal es igual, aplicando esta fórmula, a I sub S por E a la B sub B, E, pero a esto se le suma, que esto aquí va a aparecer también debido a la señal, una variable sub B, que es la que introduciríamos aquí, sobre B sub T. Y B sub T ya dijimos que es el voltaje térmico.
sea que esta ecuación nos queda I sub C es igual, I sub C continua más I sub C de alterna es igual a I sub S por E a la B sub PE sobre BP por E a la B sub PE sobre B sub P. Esto es I sub C de continua. O sea, me queda que I sub C de continua más I sub C de alterna es igual a I sub C por E a la B sub PE sobre BT. Y este es nuestro ecuación general. B sub B es la tensión debido a la señal que va a aparecer por la señal y BT es un voltaje térmico. Normalmente el voltaje térmico lo estamos a tomar como 25 milivoltios, que es la temperatura ambiente, pero ya sabemos que entonces hay una dependencia con la temperatura. Nosotros podemos decir la siguiente cualidad matemática: si E por B sub BE sobre BP, B sub BE es menor que BT, no es mucho menor, que ahorita vemos que no es tan mucho menor, podemos decir que esta fórmula matemáticamente la podemos transformar en 1 más B sub BE sobre BP. Si trabajamos con BT igual a 25 milivoltios, encontramos, y ustedes lo van a encontrar en cualquier literatura, que si B sub S es menor o igual que 10 milivoltios, esta ecuación se cumple. Entonces, el problema si se cumple esto, entonces se dice que si la señal que uno introduce es menor a 10 milivoltios, puedo hacer esta aproximación. Y esa aproximación es que nos dice que I sub C más I sub C de alterna es igual a I sub C que multiplica a E a la B sub B, pero la voy a cambiar por esto, 1 más B sub BE sobre B sub T. ¿Qué nos queda? Que I sub C más I sub C de alterna es igual a I sub C más I sub C sobre B sub T por B sub BE. Y llegamos a lo que nos interesa, que es que I sub C es igual a la señal de la señal es igual a IC sobre B sub T todo por B sub BE. ¿Qué quiere decir? Que la corriente del colector va a depender de un parámetro, de corriente sobre voltaje, lo podemos llamar conductancia por B sub E. En términos generales, ¿qué voy a decir yo? Que I sub C es igual a G sub M, la conductancia por B sub BE. Vea que la corriente depende del voltaje B sub BE, donde G sub M, bueno, G sub M va a ser igual a B a I sub C, que es la corriente continua, sobre el voltaje térmico. Y entonces con eso ya empezamos a pensar en hacer un modelo de transistor, un modelo circuital de transistor, diciendo que ya conocemos que la corriente con el vector es una dependencia del voltaje base emisor. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a decir que vamos a poner nuestro transistor en forma general, no importa si es PNP, ya, vamos a poner ahí va la base, no importa el transistor que sea. Desde el punto de vista señal, yo estoy introduciendo una corriente de base, generando una tensión base emisor, y por aquí va a circular una corriente colector. Entonces, ¿qué voy a decir? Entre base y emisor, estoy viendo una resistencia que voy a llamar RBE, que es
el voltaje sobre la corriente. Estoy viendo adentrada una resistencia, y como I sub B es I sub C sobre beta, puedo decir que esto es igual a B sub B por I sub C sobre beta. Recuerde que I sub C es igual a beta I sub B. B sub B sobre I sub C se conoce como RE. Y si se dan cuenta de esta ecuación, RE sería igual a 1 sobre G sub M. ¿Qué quiere decir? Que RE es igual al voltaje térmico sobre I sub C. Que entre base y emisor vamos a ver una resistencia que es el voltaje térmico multiplicado sobre I sub C multiplicado por beta. O sea, que RE es igual a beta veces RE. Perdón. La resistencia entre base y emisor, esta de acá, perdón, es igual a beta veces RE. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro modelo para transistor? Digo, bueno, tengo la base, aquí tengo el emisor, que estoy viendo una resistencia RB, estamos diciendo que tiene este valor beta RE, entre base y colector estamos viendo una juntura polarizada inversa, vamos a decir que casi un circuito abierto, y aquí ya en las aproximaciones, pues un circuito abierto, y con un valor de resistencia muy alta, entonces va a ser comparativa. La resistencia entre colector y base es de una juntura polarizada inversa, puede ser del orden de los megohmios, pero ese megahmio hay que mirarlo con qué lo estamos comparando. Pero inicialmente lo que hacemos es decir que entre base y colector lo tomamos como circuito abierto. Y entre colector y emisor vemos una fuente de corriente de valor G sub M, B sub B, donde B sub B es el voltaje que aparece aquí, o beta veces I sub B, esa es la corriente, o la otra fórmula que ya conocemos, por aquí circula I sub B, y en el colector circula beta veces más grande. Y una resistencia que hemos llamado RCE, igual que los transistores MOSFET, donde RCE es igual al valor absoluto de una B sub A, que es el punto donde se encuentran todas las curvas que ya vimos anteriormente, donde B sub A, en los transistores bipolares, está entre menor a 100, pero mayor a 50. O sea, esa es la otra aproximación que vamos a tener. El B sub A es menor en el caso de los bipolares. Y si ustedes se dan cuenta, voy a tener un modelo muy parecido al MOSFET. La gran diferencia, y aquí es donde empieza a verse la diferencia grande entre un bipolar y un MOSFET, es que en el MOSFET, entre este punto de entrada es un circuito abierto, mientras que en un bipolar lo que estamos viendo es una resistencia que es una resistencia de una juntura polarizada en directo, que es la juntura entre base y emisor. Por lo tanto, esa resistencia pues, es finita y nos va a traer pues, unas limitaciones grandes por ese valor, que puede ser comparable con el valor de nuestro señal, de la resistencia de la señal que queremos amplificar. Conclusión entonces de toda esta parte que acabamos de ver, de ahora en adelante, desde el punto de vista, y esto se llama modelo para pequeña señal, esto se llama modelo para pequeña señal, modelo pequeña señal, porque hemos dicho esto es válido siempre y cuando el voltaje base emisor sea menor o igual que 10 milivoltios. Es la convención que se ha tenido en el estudio de los bipolares, llamar pequeña señal a señales por debajo de 10 milivoltios. Entonces el modelo, este modelo que estamos mirando en el tablero, es el que utilizamos en análisis de señal, y lo decimos y lo reafirmamos que es para
señales menores a 10 milivoltios. Y con eso entonces ya tenemos un transistor que lo podemos convertir en un circuito equivalente y podemos hacer análisis ya de señal.